una ciudad pequeña y tranquila, donde las calles adoquinadas se entrelazaban como un laberinto y las casas coloniales lucían sus balcones floridos, vivía Elena, una mujer joven y solitaria. Trabajaba en una librería del centro y solía pasar las tardes en casa, leyendo o tejiendo. Aunque a veces deseaba compañía, disfrutaba de la tranquilidad de su rutina. Sin embargo, todo cambió cuando una tarde, mientras preparaba té, escuchó un golpe en su ventana. Se acercó para ver qué había sido y encontró una paloma negra posada en el alféizar. Era una visión extraña, pues la mayoría de las palomas en la ciudad eran grises o blancas. Esta era completamente negra, como la noche. Elena observó al pájaro por unos segundos y antes de que pudiera hacer algo, este dejó caer una flor roja brillante. La paloma agitó sus alas y se fue volando, dejando a Elena con la flor en la mano. La mujer, aunque extrañada, pensó que era un suceso curioso, pero no le dio más importancia. Al día siguiente, sucedió lo mismo. La paloma negra regresó, esta vez con otra flor roja. Elena sonrió ante la coincidencia y decidió colocar la flor en un jarrón en su sala de estar. Pero cuando el fenómeno se repitió el tercer y cuarto día, empezó a sentirse inquieta. ¿Por qué estaba esa paloma dejando flores en su ventana? ¿Era un mensaje? ¿O simplemente una broma extraña? Los vecinos de Elena comenzaron a notarla más distraída y preocupada. Ella trató de ignorar a la paloma, pero cada tarde, a la misma hora, el pájaro aparecía y dejaba una flor. Elena decidió investigar. Fue a la librería y buscó libros sobre simbolismo y supersticiones. Descubrió que, en algunas culturas, las palomas negras se asociaban con la muerte y la desgracia. Las flores rojas, por otro lado, a menudo representaban amor o sacrificio. El pánico comenzó a apoderarse de ella. Las flores se acumulaban en su jarrón y su hogar, una vez acogedor, se volvió sombrío y opresivo. Empezó a cerrar las cortinas y a encender más luces, pero nada parecía alejar a la paloma. Sus noches se llenaron de sueños oscuros y extraños, donde una figura encapuchada la observaba desde la ventana. Un día, decidió enfrentarse a su miedo. Esperó junto a la ventana con una escoba, lista para espantar al pájaro. Sin embargo, la paloma no apareció a la hora habitual. Al principio, se sintió aliviada, pero cuando cayó la noche, un golpe fuerte retumbó en su ventana. Elena se levantó de un salto y corrió a la ventana, pero no había nada afuera. Al día siguiente, encontró una nueva flor roja, pero esta vez, dentro de su casa, sobre su mesa. Elena sabía que algo estaba muy mal. Llamó a un amigo cercano, quien trabajaba como policía, y le contó todo. Él sugirió que cambiara las cerraduras y colocara cámaras de seguridad, por si alguien estaba jugando una broma de mal gusto. Pero a medida que pasaron los días, la situación empeoró. Una noche, Elena despertó al escuchar un susurro en su habitación. Se levantó lentamente, con el corazón acelerado, y notó que la ventana estaba entreabierta. La cortina se movía suavemente con el viento y, cuando la apartó, la paloma negra estaba allí, mirándola con ojos oscuros y penetrantes. En su pico sostenía una flor roja, pero esta vez también había algo más, un pequeño trozo de papel. Temblando, Elena tomó el papel y leyó las palabras escritas a mano. «Estoy cerca». El pánico la consumió y corrió fuera de su casa, gritando por ayuda. Su amigo policía llegó rápidamente y después de revisar la casa, encontró algo espeluznante. Había una escalera detrás de su casa, escondida entre arbustos, con marcas recientes de uso. La policía investigó el caso y finalmente encontró al responsable. Era un hombre con un historial de acoso, quien había estado vigilando a Elena durante semanas. Había estado usando la paloma como señuelo para ganarse su confianza y acceder a su casa. Las flores rojas, descubrieron, provenían del jardín de un vecino que había desaparecido misteriosamente hace poco tiempo. El hombre fue arrestado y Elena quedó traumatizada por el incidente. Se mudó a otra ciudad, buscando un nuevo comienzo y alejándose de los recuerdos oscuros. Aunque trató de olvidar todo, nunca pudo deshacerse del miedo a las ventanas abiertas y las flores rojas. En esa pequeña ciudad, las palomas negras se convirtieron en un símbolo de advertencia.
y los vecinos contaban la historia de Elena como una advertencia para aquellos que se atrevían a abrir sus ventanas sin cuidado.